Hola a todos, muchos ya sabéis que a Xiaomi le encanta sacar nuevos productos cada muy poco tiempo. Realmente este año ha sido una auténtica vorágine de nuevos teléfonos Xiaomi. Entre los más recientes contamos con el Xiaomi Mi 5S, que ha salido como una renovación del Xiaomi Mi 5. Entre tantos dispositivos lo más fácil es que nos perdamos, así que voy a tratar de explicar las diferencias entre estos dos modelos. Cuando la marca asiática anunció el Xiaomi Mi 5 fue sacando distintas configuraciones disponibles. La más básica cuenta con el procesador Snapdragon 820 a 1,8 GHz, 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna. Luego tenemos otra versión con el mismo Snapdragon pero funcionando a más GHz, 3 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Y por último tenemos la versión Pro, la más potente, ya que tenemos el Snapdragon 820 a 2,15 GHz, 4 GB de memoria RAM y 128 de memoria interna. Los precios actualmente de estas versiones van desde los 240 a 260 euros en la versión más básica hasta los 370 euros de la versión Pro. En la descripción os dejaré los enlaces desde donde yo he comprado los terminales. El que yo tengo es el más potente, la versión Pro. Estas tres versiones comparten las demás características como pantalla Full HD de 5,15 pulgadas, cámara trasera firmada por Sony de 16 megapíxeles, conectividad 3G y 4G, aunque en 4G no tenemos la banda 800, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, lector de huellas dactilares en el botón de Home y batería de 3000 mAh. Después de llevar unos pocos meses en el mercado del Mi 5, Xiaomi ha sacado un Mi 5 vitaminado, que ha llamado Mi 5S de 5,15 pulgadas de pantalla, y también sacó un Mi 5S Plus con 5,7 pulgadas. En este vídeo nos vamos a centrar en el Mi 5S de 5,15 pulgadas. Dentro de este tenemos dos configuraciones. La primera cuenta con un procesador Snapdragon 821, 3 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Y también contamos con la versión con el mismo procesador pero con 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Las demás características se comparten entre las dos configuraciones: pantalla Full HD de 5,15 pulgadas, cámara trasera Sony de 12 megapíxeles, conectividad 3G y 4G y la banda 800, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, lector de huellas en el botón de Home y 3200 mAh de batería. El precio del más básico es de unos 350 euros y con el modelo de 4 GB de RAM nos vamos hasta los 400 euros aproximadamente. Yo tengo la versión básica de 3 GB de RAM. Vamos a verlos frente a frente. Entre el Mi 5S que tengo a la izquierda y el Mi 5 a la derecha hay una primera diferencia en el procesador. El Mi 5, como os he comentado, lleva el Snapdragon 820, mientras que el Mi 5S el 821. Vamos a probar si realmente se nota mucho la diferencia en la carga de apps y juegos. Recordad que mi versión del Mi 5S lleva 3 GB de RAM y el Mi 5 Pro que tengo tiene 4 GB. Como podéis apreciar, la carga de aplicaciones es prácticamente simultánea. A ojo parece que se abren al mismo tiempo, incluso me atrevería a decir que si alguno de los dos parece que carga antes podría ser por culpa de cuando he tocado yo el icono de la aplicación. Los dos teléfonos llevan MIUI 8, pero como el Mi 5 lleva más tiempo en el mercado ya tenemos ROM oficial multilingüe con el idioma español, mientras que para el Mi 5S cuando he grabado este vídeo todavía no había ROM multilingüe, aunque supongo que no tardará mucho en salir. Cargando un juego como el Angry Birds hay una minúscula diferencia de milisegundos a favor del Mi 5S, pero nada espectacular que muestre un aumento de rendimiento tremendo. De hecho, si miramos los resultados que nos arroja el famoso test Antutu, como era de esperar, el Mi 5S saca un poco más de puntuación, pero bastante cercana a la del Mi 5 Pro. Otra diferencia entre estos dos dispositivos y que me parece más relevante que la del cambio de procesador es la de los materiales de construcción. El Mi 5S, según Xiaomi afirma, es más consistente y en general más duro. Para conseguir esto es unos milímetros más grande el Mi 5S que el Mi 5. Otro cambio que tenemos es el de botón de Home. En el Mi 5 tenemos un botón pulsable típico, mientras que en el Mi 5S es un botón capacitivo. En los dos casos estos botones incorporan el lector de huellas dactilares. Xiaomi dice que el lector de huellas del Mi 5S es ultrasónico y por ello se mejora la velocidad de respuesta. Aunque yo os puedo decir que en las pruebas que he hecho me parece que es muy similar al del Mi 5 e incluso en ocasiones noto que es hasta un pelín más lento. Las pantallas también son algo distintas. En el Mi 5S conseguimos unos negros más reales y un pelín más de brillo. Ambas pantallas son Full HD de 5,5 pulgadas y se ven francamente bien, pero noto ligeramente superior a la del Mi 5S. Otra cosa que ha cambiado son las cámaras traseras. En el Mi 5 tenemos un sensor Sony de 16 megapíxeles y en el Mi 5S uno Sony de 12 megapíxeles. Hay mucha gente que piensa que más megapíxeles indican una mejor cámara y esto no es así en la mayoría de las ocasiones. Hay muchos más factores que determinan la calidad de una
cámara, como el tamaño real del sensor, la calidad de la óptica, etc. En este caso no aprecio grandes diferencias en el aspecto fotográfico en los dos terminales. Incluso me atrevería a decir que puede que el software del Mi 5 esté más depurado y en ocasiones procese un poquito mejor las imágenes. La cosa cambia un poco cuando grabamos vídeos. Aquí me parece que el Mi 5S obtiene una imagen más estable y con un enfoque más constante que en el caso del Mi 5. Eso sí, en cuanto a nitidez, rango dinámico y tratamiento de colores, prácticamente es lo mismo en los dos casos. A simple vista no se aprecia diferencia ninguna. En el Mi 5S cuando grabamos un vídeo podemos activar o desactivar el estabilizador en los vídeos, mientras que en el Mi 5 tenemos un estabilizador óptico que no podemos desactivar. Y creo que esto hace que cuando tengamos desactivado esto en el Mi 5S tengamos un mejor resultado final, ya que si lo activo aparece ese efecto extraño de desenfoque y enfoque y mini vibración que pasa con el Mi 5 cuando grabamos. Si miramos las baterías, el Mi 5S lleva una de 3200 mAh, mientras que el Mi 5 una de 3000. La verdad que entre los dos no he notado grandes diferencias de autonomía. Los dos me han dado entre 5 y 6 horas de pantalla y he llegado al día de uso sin problemas. Quizás aguanta un pelín más el Mi 5S, pero la diferencia es mínima en las pruebas que yo he hecho. En el resto de características el funcionamiento es muy similar, tanto en Wi-Fi, Bluetooth, NFC, cobertura en 4G o GPS. Resumiendo un poco, el Mi 5S lo más relevante que mejora respecto al Mi 5 bajo mi punto de vista es en su construcción, que supuestamente es más resistente, y en que la pantalla me parece que es ligeramente superior por tener algo más de contraste y brillo. En lo demás los veo muy similares. Y por supuesto, si tenemos un Mi 5 no os recomiendo hacer el cambio a un Mi 5S, no merece la pena. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.